Listo, ya puedes grabar, Eliud. Adelante. Bien, esta es le decía, la lección enseñanza número 10, está basada en el Salmo 139. El Salmo 139, vamos a estar viendo el Dios que todo lo sabe, de versículos 1 al 6 en el Salmo 139. Buenas tardes, Dios les bendiga. El Dios que está en todas partes, el Salmo 139, versículos 7 al 12, y el Dios que todo lo puede, el Salmo 139, versículos 13 al 18. Y a partir del versículo 19 hasta el 24 habla sobre la santidad. O sea que este salmo tiene 4 atributos de Dios, y ya vimos el de la santidad semanas atrás. Vamos a ver los 3 atributos siguientes. David, entonces, inspirado por el Espíritu Santo, describe en este salmo 4 atributos de Dios: la omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia y la santidad de Dios. El atributo número 1 es la omnisciencia de Dios en los versículos 1 al 6. Dios conoce todas las cosas de una manera absolutamente perfecta. Dice el Salmo 139, 1 al 4, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Ese es el Dios omnisciente, el Dios que todo lo sabe. Es el primer atributo que vamos a estar revisando. Luego, el segundo atributo, la omnipresencia de Dios, en los versos 7 al 12. Dios está presente siempre en todos los lugares con la totalidad de su ser, de su esencia completa. Acá en los versos 7 al 10 del Salmo 139 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia?, pregunta el salmista. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me llegará tu mano y me asirá tu diestra. Es el Dios que está en todas partes al mismo tiempo. El atributo número 3, la omnipotencia de Dios. Los versos 13 al 18 dice: Dios no tiene límites para ejecutar su voluntad, es todopoderoso, para Dios no hay nada imposible. El Salmo 139, versos 13 y 14 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. El atributo número 4 es la santidad de Dios, que va de los versos 19 hasta el 24. Allí significa que Dios es puro, separado totalmente del pecado. Vamos a revisar cada uno de ellos en detalle. El primero es el Dios que todo lo sabe, la omnisciencia de Dios. Dios penetra entonces hasta lo más profundo del ser humano. David comprende que nada en su interior, nada en nuestro interior puede ocultarse a Dios. Y le dice en el Salmo 139, verso 1, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Dios conoce los caminos por donde hemos andado, por donde nos hemos conducido, o por donde pensamos conducirnos. Dice: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Él conoce el antes, el ahora y el después, el futuro. Dios sabe lo que vamos a decir, inclusive. Pues aún no está la palabra en mi lengua, aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dios tiene sus ojos puestos en sus hijos. Dice: detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Y su conocimiento, por supuesto, es infinito. El verso 6 dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Dios conoce entonces todas las cosas del pasado, presente y futuro. Es un conocimiento absoluto, completo, nada le falta. Es el mismo Dios que creó y sustenta el universo, conoce todos los detalles, cómo funciona. Con su conocimiento, que es infinito, puede entonces conocer todo el universo, sustentar todo el universo, como Él lo hace. El Salmo 147, 5 dice: grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Isaías también lo dice, recuerdan Isaías 55. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. 55, 8 al 11. Dice: ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.
como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Allí en versículos 8 y 9 de Isaías 55. Ese es nuestro Dios, que todo lo sabe. El Señor, a través de David en este salmo, nos da a conocer 4 de sus atributos. Entiende cada situación que atravesamos. Dios conoce todas las cosas, y eso debe producir en el creyente fe, consuelo, por supuesto, esperanza, paz, gozo y temor, un temor reverente hacia Dios, porque Él conoce todas las cosas. Inclusive las conoce, como lo decíamos, antes de que las pensemos, las conoce antes de que caminemos en ellas. Así que no hay nada oculto para Él. Dios sabe todo sobre sus hijos, sus dificultades, si no tienen trabajo, si somos tentados, y la salida para resistir también la conoce. Dios conoce nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y murió en la cruz por nosotros, por esos pecados, pero Él ha hecho provisión para que andemos en santidad, comunión con Él. Amén. Cuando dice en 1 Juan 1, versículos 7 al 9, pasaje muy conocido, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en 1 Juan 3:20 dice, pero pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Delante de Dios están todas las cosas desnudas y abiertas, como lo dice Hebreos 4:13, también lo enseña. Dice, no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Ante bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ese es el Dios que todo lo sabe, lo que conocemos como la omnisciencia de Dios. El Dios que todo lo sabe conoce sobre nuestras debilidades, conoce nuestros fracasos, desánimos, necesidades, sabe nuestras debilidades, así como sabía las debilidades de Pablo, y Pablo le rogó 3 veces que quitara el aguijón, y le dijo, el Señor le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, allá en 2 Corintios 12, 9 y 10. Por tanto, dijo Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, por cuanto cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo reconocía que Dios era omnisciente, que todo lo sabía, y por supuesto también sobre su soberanía. Dios, al conocer nuestras necesidades, oye nuestra oración. Algunas veces tarda en contestar la oración, otras veces contesta rápido, otras veces no contesta, lo hace de acuerdo a su voluntad y soberanía. El Salmo 41 dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Isaías 65:24 dice, antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído, porque Él conoce las necesidades, Él sabe lo que le vamos a pedir. Así como un padre conoce las necesidades de un hijo, pero Él aún más. El Dios que todo lo sabe, tiene control de todas nuestras circunstancias. Mateo 10:29, el Señor dijo, no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. O sea, algo que parece insignificante como un pajarito, pues todo Dios tiene control de ello. Y sigue el Señor hablando en Mateo 10:30 y 31, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Bueno, aquellos que tenemos cabellos, ¿no? Hay algunos que no se les puede contar, pero Dios sabe cuánto le queda. Mateo 10:31 dice, así que no temáis, más valéis vosotros más que muchos pajarillos. Más valemos nosotros que muchos pajarillos. Y eso es algo que Él lo sabe, lo conoce, y que nosotros deberíamos descansar en eso, tener esa paz, esa fe, de que Él nos conoce, sabe nuestras necesidades, y que Él pues no nos dejará solos. Muchos tienen temor del futuro, y Dios solo pide que tengamos fe, confianza en su conocimiento y poder.
Él es el Dios que todo lo sabe. Solo el Dios que todo lo sabe puede darnos la paz cuando lo necesitamos. Como lo dice Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ese es un versículo que conocemos, que lo sabemos, lo repetimos, lo memorizamos, lo decimos de memoria, pero a veces perdemos la paz. Entonces la paz que Jesucristo ofrece no tiene ausencia de problemas, sino que asegura que estará siempre con nosotros. Asegura que va a estar con nosotros. Los problemas van a estar, las situaciones difíciles van a estar, las aflicciones, como lo dijo en Juan 16:33, estarán allí, pero debemos confiar en él. El Salmo 23:4, recuerden, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, o sea, está en problemas. David se sabía que cuando estaba pasando por problemas difíciles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa era la confianza que David tenía y que dejó allí en el legado, como el Salmo 23. Dice, tu vara y tu callado, que es la que nos disciplina, la que nos pasa por pruebas, me infundirán aliento, es la que nos ayudarán a seguir adelante. Isaías 41:10, un versículo también muy conocido y que nos alienta. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese es el Dios que todo lo sabe y que tiene control de todas nuestras circunstancias, inclusive de nuestra familia. El Dios que todo lo sabe, conoce al ser humano y su decisión sobre aceptarlo a él o no. Sabe de anticipado su decisión y por lo tanto él dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. La palabra presciencia del griego prognosis significa conocimiento anticipado de algún hecho. Esa es la omnisciencia de Dios. En Hechos 2:23, por ejemplo, los apóstoles, dijo Pedro a este, en su discurso, en primer discurso Pentecostés, a este, está hablando de Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Efesios 1:4, Pablo dice, según nos escogió él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. 1 Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicado. Y a veces pues se malentiende esta parte de la elección, porque el libre albedrío lo tiene el ser humano, el libre albedrío lo tiene usted y yo para poder decidir si aceptamos al Señor o no. Pero el Señor sabe desde antes de la fundación del mundo si usted iba a aceptar el mensaje de redención y si le iba a seguir y si va a hacer y si va a perseverar también hasta el final. Dios lo sabe. Así que él no va a estar inscribiéndolo en el libro de la vida y borrándolo. Por eso habla que los que están inscritos de antes de la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero, por su presciencia, por su omnisciencia, por su conocimiento del pasado, presente y futuro. Conocimiento sobre el futuro sabemos que lo tiene cuando el mismo Señor profetiza y dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Está profetizando de su segunda venida, como lo dice también en Mateo capítulo 25, como está en Apocalipsis. Jeremías 1:5, por ejemplo, hay muchas citas bíblicas que pudiéramos ubicar, pero como estamos revisando estas pocas, usted puede ubicar unas más. Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Ese es el Dios que todo lo sabe, cuyo conocimiento conoce sobre el futuro, algo que el ser humano quiere tener, ese conocimiento. Solo Dios lo puede tener, solo Dios es omnisciente. La omnisciencia de Dios, el Dios que todo lo sabe, tiene dominio sobre toda la creación. Sana a la multitud quebrantada, esa multitud adolorida, afligida, apesadumbrada, atribulada, desconsolada. Dice el Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él conoce todo eso, conoce tus heridas, está afligido, apesadumbrado, atribulado, desconsolado. Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Jehová
El Señor está sobre mí, hablando del Señor Jesucristo. Dice, porque me envió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Otro tributo que vemos que tiene cualidad, que tiene control total de la creación, es que cada estrella la llama por su nombre, como dice el Salmo 147:4. Él cuenta el número de las estrellas, todas llama por su nombre. Isaías 40:26, se levanta en alto vuestros ojos y mirad quién creó todas estas cosas. Él saca y cuenta sus ejércitos, a todas llama por sus nombres. Ninguno faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Dios tiene conocimiento de todo lo que sucede en el universo. Salmo 147:5, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. La omnisciencia también va de la mano con sus otros atributos, en este caso la soberanía. Recordemos que los atributos siempre están en armonía, no es uno solo actuando de manera individual, sino todos en armonía. Y en el caso de Job, en Job 31:4 dice, no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos. O sea, Job reconociendo que el Señor es omnisciente. Luego más adelante, cuando Dios empieza a hacerle preguntas a Job, le dice, ¿sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? O sea, ese conocimiento solo lo tiene Dios y lo creó Él. ¿Contaste tú los meses de su preñez y sabes el tiempo cuando han de parir? Solo Dios, con su sabiduría, con su conocimiento, hizo toda la creación. El número 2 es el Dios que está en todas partes, que es la omnipresencia de Dios. Su presencia en todo lado, en todo el universo, en todo sitio. Dios está presente en todo lugar. Dice el Salmo 139:7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Pregunta. ¿Y a dónde iré de tu presencia? No hay lugar. Él está en todo lugar. Y una de las cualidades o atributos que le permite esto es que es espíritu. Dios no tiene que trasladarse de un lugar a otro. Los astronautas tuvieron que trasladarse de la Tierra a la Luna, cuántos miles de kilómetros. Dios ya estaba allí en la Luna. No tuvo que trasladarse. Salmo 139:8 dice, si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. La omnipresencia de Dios y la santidad dice en el Salmo 139:11, si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo son las tinieblas que la luz. Aún cuando la persona anda en pecado, en tinieblas, Dios sabe que está en tinieblas, Dios sabe que está en pecado. Y, por supuesto, no se puede esconder porque está en las tinieblas de la mirada de Dios. Debemos entonces tener la conciencia de que Dios está en todo lugar y lo que vemos, hablamos, hacemos, Él lo está viendo y escuchando, tomando nota. La omnipresencia de Dios debe darnos temor y andar en santidad, igual que la omnisciencia, que sabe todo lo que está en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Su omnipresencia no la tiene ningún ser humano o seres creados como las personas, los ángeles o Satanás. Algunos quieren atribuirle omnipresencia a personas que han muerto y que los llaman santos y oran por ellos, en fin, igual a los ángeles, los que adoran ángeles. Y a veces el creyente también ora o intercede como si Satanás fuera omnipresente. Satanás es un ser creado, es un ángel caído y no es omnipresente, no es omnisciente. Si Satanás fuera omnisciente, que todo lo sabe, que conoce el futuro, no hubiera permitido que sacrificaran a Jesucristo, porque sabía que iba en contra de él. Así que no es omnisciente, no es omnipresente y tampoco es todopoderoso, porque algunos pues desconocen esto. El Dios que está en todas partes, de él no podemos escondernos ni ocultarnos. Dice Jeremías 23, versículos 23 y 24, yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, pregunta, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Entonces Dios no decide estar en un lugar, ya está allí. Dios no se divide o se traslada para estar en todo lugar. Él está con su
toda su esencia en todo lugar. Dios llena todo el universo, está en todo lugar al mismo tiempo. Eso se lo permite porque Dios es espíritu, como lo dice el Señor Jesucristo en Juan 4:24. Es omnipresente, nos ve donde estemos, ningún lugar escapa a su presencia, no está restringido ni al tiempo ni al espacio como el ser humano. Segunda de Crónicas 6:18 dice más, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? Pregunta, y aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que he edificado. Palabras de Salomón. Un incrédulo preguntó a un niño, dime dónde está Dios, le preguntó. Y el niño le respondió con otra pregunta, primero dime dónde no está. Lo quería humillar al niño y salió más bien humillado con la respuesta. El Dios que está en todas partes, podemos compararlo con el tamaño del universo, con la magnitud del universo, y Él ocupa todo eso. Otro 38:4 dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Los astronautas, por ejemplo, tuvieron que viajar 384,000 kilómetros para llegar a la Luna. Dios ya estaba allí, no tuvo que viajar, ni trasladarse, ni dividirse. El Sol está a 150 millones de kilómetros de la Tierra. Todo este espacio lo llena Dios. Todo el espacio. Dice que la Tierra es estrado de sus pies. El universo visible tiene distancias en cada planeta. Mercurio es el más cercano, tiene 58 millones distantes del Sol. Plutón, el más lejano, tiene 6,000 millones de kilómetros distantes del Sol. Plutón, por ejemplo, tarda 247 años en dar la vuelta al Sol. Nosotros lo hacemos en 365 días la Tierra. Viendo que esa circunferencia alrededor del Sol es inmensa, sumamente grande, amplia, y todo eso lo llena la presencia de Dios. Los astrónomos aseguran que la galaxia donde estamos, que se llama la Vía Láctea, es una de las miles de galaxias que hay, porque hay miles, mide aproximadamente unos 100,000 años luz. A ver cómo se mide eso. O sea, un año luz es la distancia que recorre la luz en un año, o sea, 365 días. La luz viaja a 384,000 kilómetros por segundo. Entonces, da como medida aproximado, si usted multiplica eso de la Vía Láctea, 9.460.800 millones de años. Eso es demasiada medida. Es inmensa y Dios llena todo este espacio. Amén. Somos sumamente pequeños, inmensamente pequeños, delante de su presencia. Estos algunos datos para que tengamos la referencia de las distancias en el universo. El Dios que está en todas partes, su omnipresencia y su infinidad. El que conoce a Dios entiende que somos insignificantes delante de Él y sabe que estamos limitados en tiempo y espacio. El que conoce que Dios es inmenso, que es grande, deja de ser orgulloso y querer decir, yo soy grande, o yo soy aquello, yo soy esto, lo otro, porque entiende que somos insignificantes al lado de Dios. Dios habita en la eternidad, infinidad, por lo tanto trasciende en el tiempo y lugar. El hecho de que no veamos a Dios no significa que no exista. Él es espíritu, como enseña el Señor Jesucristo en 4:24. Muchos quieren ver a Dios. Y alguien le dijo a una persona una vez, es que no veo a Dios. Y yo le dije, entonces no existe. Y le dijo, ¿tú tienes cerebro? Le dijo así. Le preguntó. Claro que tengo cerebro, pero yo no te lo veo. O sea, no existe entonces el cerebro. Se quedó en silencio porque es que los incrédulos son una cosa seria. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, como dice el Salmo 19, y ellos lo ven todos los días y no quieren aceptar la grandeza de Dios. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios habita en todo lugar, pero hay un lugar donde Él puede habitar, que en el corazón humilde del espíritu, el corazón del humilde de espíritu, aquellos que
Son humildes de espíritu aquellos que reconocen que sin Dios no podemos hacer nada. Sin ti nada podemos hacer, como nos enseña el Señor Jesucristo en Juan 15, versículo 5, en su parte B. Humilde de espíritu, entonces, aquel que reconoce la divinidad de Dios, su omnipresencia, su omnisciencia y su omnipotencia, y entiende que Dios es el alto y el sublime, el Elión, y que es eterno, infinito, y que nosotros somos finitos, pequeños, delante de Él. El Dios que está en todas partes, Pablo, aprovechando su discurso ante filósofos en el Areópago, en Hechos 17, dio a conocer sus atributos. Estaba indignado porque estaba paseando por la ciudad y veía puros ídolos hechos de mano de hombre. Y él pues nos deja ese mensaje, el mensaje que debemos proclamar, Hechos 17:23. Dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, dice Pablo. Y por ahí empezó el mensaje. Y les dice, Dios no habita en templos de manos humanas. En el 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. O sea, es querer hacer de los templos, creer que Dios habita allí. Entonces muchos vemos como el domingo se comportan muy bien porque están en el templo y creen que es que Dios solamente está allí. Luego salen y de lunes a sábado es otra conducta, es otro comportamiento, porque creen que no está fuera Dios del templo, sino que solamente está en el templo. Esa es la creencia de muchos seres humanos, incluyendo creyentes. Dios está en todo lugar, en todas partes. Todo lo sabe y todo lo puede. Dios no necesita nada del ser humano, dice Pablo en Hechos 17:25. Ni es honrado por mano de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Algunos piensan que Dios necesita, por ejemplo, nuestros diezmos y ofrendas. Y los diezmos y las ofrendas son para mantener, sostener, dar continuidad a la obra de Dios. Es así como funciona. Además, es un acto de generosidad de cada creyente. Nosotros somos los que necesitamos de Él. El ser humano es el que necesita de Dios, porque Él es el que da todas las cosas, incluyendo la vida y aliento, dice Pablo en Hechos 17:25. Continúa Pablo con su prédica, con su mensaje, y dice en Hechos 17:26 y 27, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, y si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y dice en el 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata, a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres, que es lo que el hombre trata de hacer, hacerse su becerro de oro, como hizo Israel en el desierto, después que había tenido tremenda experiencia cruzando el Mar Rojo. Amén. Permítame grabar este audio. Número 1 y abrir uno nuevo. Audio número 2 de la lección, enseñanza número 10. El Dios que todo lo sabe está en todas partes y todo lo puede. Estamos en la lámina número 16 para su referencia. Hablando sobre el mensaje que Pablo dio en el Areópago, donde mostró la omnipresencia de Dios y su omnipotencia también. El Dios que está en todas partes, que es el segundo punto que estamos tratando, tiene su presencia y su soberanía, por supuesto, para manifestarse, para estar en todas partes. Dios se manifiesta con su presencia de acuerdo a su voluntad, a su soberanía. Casi nunca lo repite o se manifiesta de la misma manera. No todo el tiempo anda abriendo el Mar Rojo, no todo el tiempo anda tumbando la muralla de Jericó. Son momentos específicos, tiempos específicos, propósitos.
A Moisés se le manifestó una zarza, a él manifestó en el fuego, sino que se le manifestó en un silbo apacible y delicado, como usted lo puede leer en 1 Reyes 19, versículos 9 al 13. Dios no lo hizo ni en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego como Moisés, sino en el silbo apacible y delicado. Entonces la presencia de Dios no se debe tomar como doctrina, haciendo creer que repite su manera de manifestarse, que a veces ocurre un milagro o una manifestación de Dios, y si no vuelve a ocurrir, algunos dicen, no, ahí no está Dios, ahí no está la presencia de Dios, porque quieren que todo el tiempo se repita de la misma manera. Y leemos en Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2, parte A, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, diferentes maneras que habló en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Maneras diferentes. Jesucristo en el Nuevo Testamento nunca repitió la misma manera para sanar. Queremos conocer entonces la revelación, la profecía, la presencia de Dios. Busquemos, escudriñemos en su palabra. Allí está la presencia de Dios continuamente. Las escrituras, como enseña 2 Pedro 1, 19 al 21, que tenemos la palabra profética más segura. No buscarla en otras enseñanzas o enseñanzas que, como las falsas doctrinas que hablan de la superfe, de la guerra espiritual, que lo que llevan a la persona que lo siguen es a la emoción y a tenerlos siempre allí emocionados, mas no enseñan la sana doctrina, de acuerdo a la palabra de Dios. Dice, el hecho que no haya una manifestación visible de Dios significa que Dios no está con nosotros. Es una pregunta que se hace. Por supuesto que no. Él siempre está con nosotros, como lo dice Isaías 41:10, y como lo dice también el Señor Jesucristo en la Gran Comisión, en Mateo 28, 18 al 20. Al final del versículo 20 dice, aquí yo estoy con vosotros un rato, de vez en cuando pueda. No dice, todos los días hasta el fin del mundo. Esa es su promesa. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Dios que todo lo puede es el Dios cuyo poder es único, inagotable, como dice el Salmo 139, versículo 13 al 18. Es el tercer atributo, que es la omnipotencia de Dios. Salmo 139, 13 dice el verso 13 al 17, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien, dice David. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Tiene el poder, el Dios que todo lo puede, la omnipotencia de Dios, el Dios todopoderoso, tiene el poder para crear de la nada, como lo aprendemos en Génesis capítulo 1, que usó ese poder para crear el universo, como dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, lo deja por asentado, y la palabra creó, que está allí, que es bara, significa crear algo de la nada. Y hay otra palabra también allí en capítulo 1 de Génesis, que es crear algo a través de algo que ya está. Pero la que más se usa para la creación